La era Trump en Miraflores, entre elogios a Delcy Rodríguez y la recompensa millonaria por Diosdado Cabello. Plazo de 180 días. Congreso de Estados Unidos propone plan para Venezuela en medio del clamor por presidenciales. Cifras oficiales versus situación social. Indicadores económicos mejoran en Venezuela, pero la calle refleja otra realidad. Les contamos. La coherencia diplomática hoy está bajo escrutinio. Bienvenidos a la emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela. Hoy es jueves 5 de marzo de 2026. Soy Mildred Manrique. Comenzamos. La reunión de este miércoles en el Palacio de Miraflores entre el secretario del Interior de Estados Unidos y Delcy Rodríguez pretendía marcar el inicio de una nueva etapa de relación bilateral. Sin embargo, la imagen que terminó imponiéndose fue otra. En la misma sala estaba Diosdado Cabello, sobre quien pesa una recompensa millonaria ofrecida por Washington que sigue vigente. Pero sus propios funcionarios se sientan a negociar a pocos metros de él. La escena deja al descubierto una contradicción difícil de justificar y que complica el mensaje político que se intenta proyectar. Génesis Pérez con los detalles. La visita de este miércoles a Caracas del secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, se presentó como un encuentro técnico sobre minería e inversión, pero su carga política terminó imponiéndose. Tras la reunión, la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, anunció que pronto llevará a la Asamblea una reforma a la ley minera para atraer capital extranjero, mientras el funcionario estadounidense elogiaba el potencial del país en un sector históricamente marcado por cifras y clasificaciones de reservas cuestionadas. Estamos a las puertas de la presentación, secretario, quería informarle, estamos a la puerta de la presentación del equipo económico al Parlamento venezolano de una ampliación de la ley de minas. Lo que marcó la pauta no fue la discusión técnica, sino la declaración pública del presidente Donald Trump, que en redes sociales presentó a Rodríguez simplemente como presidenta de Venezuela y la elogió por hacer un gran trabajo en el contexto de la reapertura de las exportaciones petroleras hacia Estados Unidos. Esa formulación, sin aclarar su carácter de jefa de un gobierno en transición ni matices democráticos, ha generado una ola de inquietud entre sectores de la población venezolana. Quiero igualmente agradecer al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que en medio de nuestra reunión escribió un post, saludando lo que es esta agenda de trabajo entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Venezuela. La escena diplomática se complicó aún más cuando el propio Burgum, en sus palabras de despedida, la calificó en público como gran líder y reiteró el compromiso de cooperación en inversiones y cadenas de suministro. Este tipo de lenguaje refuerza la percepción de un reconocimiento político implícito, más allá del estrictamente técnico o económico. Ha habido una larga historia de sinergia entre nuestros dos países, de producción venezolana con inversiones de los Estados Unidos, y las oportunidades en este momento son más grandes que nunca. Sin embargo, el protagonismo mediático en Caracas lo acaparó otra figura clave del régimen chavista, Diosdado Cabello, ministro del Interior y Justicia y uno de los hombres más poderosos del aparato político oficial. Cabello acompañó a Rodríguez y estuvo presente durante el encuentro con Burgum, lo que para analistas refleja que el liderazgo interno del chavismo sigue siendo un contexto omnipresente en las gestiones de Washington. Es chocante o contradictorio que un alto funcionario como lo es el señor Doug Burgum, secretario de Interior del gobierno del señor Trump, se reúna con un hombre como Diosdado Cabello, contra quien pesa una orden de captura expedida por un juez federal de Estados Unidos. Pero no es ilegal. Los gobiernos, incluido Estados Unidos, muchas veces negocian con personas buscadas por la justicia por crímenes graves, por cuyas capturas incluso se ofrecen jugosas recompensas. Sobre Diosdado Cabello pesa una recompensa de $25 millones ofrecida por el Departamento de Estado por presunto narcotráfico y conspiración. Y aún así, aparece en una reunión oficial con un alto funcionario estadounidense. Allí prevalece la llamada Realpolitik, la seguridad nacional o resolución de conflictos.
Tampoco es la primera vez que ocurre. Funcionarios del gobierno del presidente Bush padre se reunieron con Manuel Noriega muchas veces antes de la operación Causa Justa e incluso le ofrecieron refugio en España para evitar acciones militares. No es un detalle menor. Cabello es símbolo de la ala dura del chavismo. Su sola presencia desmiente que el encuentro fuera técnico. La agenda era minera y la imagen política. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Momento de interactuar con la pregunta del día de Impacto Venezuela, disponible de lunes a viernes en todas nuestras plataformas digitales. La de hoy es la siguiente. ¿Cómo explica el Departamento de Justicia de Estados Unidos que su secretario del Interior se siente frente a un hombre con una recompensa vigente de la DEA? ¿Crees que Diosdado Cabello recibió una amnistía de facto? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición. Te leemos en la emisión estelar. La presión para que se celebren nuevas elecciones en Venezuela crece semana tras semana y se refuerza con la liberación de líderes políticos clave. No se trata solo de fijar una fecha, sino de garantizar que esas elecciones se celebren con autoridades legítimas y condiciones democráticas reales. Pero el régimen chavista aún se muestra reacio y sigue apelando a excusas legales para postergar cambios sustanciales. Quique Frías nos cuenta. En la Venezuela transicional ocurren cambios del modelo gubernamental, pero siguen al frente del país los mismos actores y urge desde la sociedad y las fuerzas políticas que se defina una ruta de cambio, una ruta clara a elecciones. El dirigente y expreso político Juan Pablo Guanipa puntualizó que no solo se trata de fijar una fecha. Tenemos que cambiar el Consejo Nacional Electoral. No se justifica ni se entendería que un señor como Elvis Amoroso, que fue cómplice de Maduro en el robo del proceso electoral del 28 de julio del 24, pretenda mantenerse en la conducción del Consejo Nacional Electoral. Otras voces opositoras comienzan a trazar cómo es el camino a la transición con elecciones. Democratización, reinstitucionalización, inclusive un gran pacto nacional que se pinta complicado ante las diferencias y clima de represión que impuso el régimen chavista los últimos años. Bien, los cambios en materia institucional, ya tenemos en ciernes el nombramiento de una nueva fiscalía, Defensoría del Pueblo, pero también iremos seguramente al Consejo Nacional Electoral. Sobre este complicado tema contamos con el análisis de Gonzalo Oliveros Navarro, abogado especialista en Derecho Constitucional y Administrativo. ¿Tiene pensado el señor presidente Trump que se celebren elecciones este año? Si vamos a su conferencia de prensa del 3 de enero de este año, donde dijo que el proceso venezolano sería en 3 etapas, da la impresión de que los Estados Unidos no están pensando en elecciones este año. Vamos a hacer elecciones presidenciales con ese CNE que creó tanto problema con su decisión del 28 de julio. Vamos a hacer elecciones presidenciales con ese Tribunal Supremo cuyas decisiones fueron el corolario o el complemento de lo que decidió el CNE. Esas son preguntas que todos los que estamos interesados en elecciones creíbles, verificables y confiables debemos hacer. Pero desde el régimen de Miraflores la respuesta sigue siendo de rechazo. Desde el poder, la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, ha guardado prudente silencio. Su hermano y mandamás del Parlamento, Jorge Rodríguez, deja en suspenso el tema, pero sectores del chavismo dicen abiertamente que unas presidenciales este 2026 son imposibles desde el punto de vista legal. Que es un imprevisible, es una cosa que parece en buena medida imposible. Legislamos sobre lo que consideramos posible. No consideramos posible que secuestraran a nuestro presidente. Eso es un hecho que no está supuesto en nuestra Constitución. Sí, siempre y cuando se produzca la vacante de la presidencia de la República, que en este momento la vacante absoluta, que en este momento no tiene asidero dentro del texto constitucional. Ninguna de las situaciones que prevé el artículo 232 de la Constitución se cumplen con la extracción del señor Maduro y su detención en los Estados Unidos. Quedaría entonces el 234 de la Constitución. Esto es que la Asamblea Nacional, a los 90 días siguientes a la ausencia del señor Maduro,
califique la falta o su ausencia como falta absoluta, lo cual dificulta que lo haga. Un nuevo proceso electoral implica cambios profundos en un poder electoral controlado por el chavismo. Cambiar el árbitro para que se realice el juego es crucial. Ahí, precisamente ahí es donde el punto entre presión político-ciudadana y los intereses del poder chocan en la arena venezolana. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. El Comité de Asuntos Exteriores del Congreso de Estados Unidos habría recibido un proyecto de ley que obligaría al secretario de Estado Marco Rubio a entregar al Congreso una estrategia integral para apoyar una transición democrática en Venezuela, con un plazo de 180 días tras la promulgación. El texto, según informó el periodista venezolano Eugenio Martínez, fue introducido el pasado 25 de febrero de 2026 por el representante Jared Moskowitz, Distrito 23 de Florida, y fue enviado al Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara. El proyecto establece que la estrategia deberá detallar los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos, un plan para priorizar la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente en Venezuela, medidas para limitar la influencia de actores extranjeros como Cuba, Rusia, Irán y China dentro del gobierno, y un plan de asistencia exterior, humanitaria, democracia y gobernanza, y también con acceso a servicios básicos, además de apoyo a la sociedad civil, medios independientes y defensores de derechos humanos. En términos legislativos, se trata de un proyecto introducido y remitido a comisión, por lo que aún no es ley. Seguimos con Impacto en 60 segundos, el espacio donde te contamos las noticias más relevantes del momento. Rápido, claro y directo. En un minuto te ponemos al día. Cilia Flores solicita que se desestimen los cargos en su contra. La esposa de Nicolás Maduro pidió a un juez federal en Nueva York desestimar la acusación penal en su contra, alineándose con la estrategia legal de su marido, tras la revocación de una licencia de la OFAC que permitía al gobierno venezolano pagar sus honorarios con fondos del Estado. La defensa argumenta que al no contar con recursos propios para costear sus abogados y verse privada del financiamiento estatal, se están vulnerando sus derechos constitucionales a una defensa adecuada y a la libre elección de representación jurídica. American Airlines reanudará vuelos a Venezuela tras más de 6 años de suspensión. El Departamento de Transporte de Estados Unidos autorizó a American Airlines retomar sus vuelos hacia Caracas y Maracaibo desde Miami, tras la anulación de la prohibición vigente desde 2019. Esta reactivación, con una vigencia inicial de 2 años, ocurre luego que el gobierno de Donald Trump ordenara levantar las restricciones aéreas tras diálogos con la gestión interina de Delcy Rodríguez. La aerolínea, que operaba a través de su filial Envoy, planea ofrecer vuelos diarios para fines comerciales y humanitarios, una vez que la Administración de Seguridad del Transporte finalice las revisiones de seguridad aeroportuarias iniciadas recientemente en Venezuela. Mientras las cifras oficiales hablan de recuperación, la calle cuenta otra historia. El Banco Central reporta que el Producto Interno Bruto creció 8,66% en 2025 y que el riesgo país bajó en febrero, aunque sigue siendo el más alto de América Latina. En el papel, los indicadores mejoran. En la vida diaria, persisten las dificultades económicas y sociales para la mayoría de los venezolanos. Juliana Palmar con el informe. El Producto Interno Bruto de Venezuela creció 7.07% en el cuarto trimestre del 2025, frente a 2024, acumulando 19 trimestres consecutivos de expansión, según reportó el Banco Central de Venezuela. Pese a estas cifras oficiales de recuperación, un estudio de la ONG Convite señala que la cantidad de adultos mayores trabajando se incrementó 24%, mayormente en la economía informal, y cerca del 55% de ellos realiza alguna actividad laboral, destinando gran parte de sus ingresos a alimentos básicos. En estos momentos la situación económica del país está bastante distorsionada. El Ejecutivo Nacional no ha empezado a recibir los ingresos petroleros suficientes, que tendrían que ser superiores a los $2.000 millones mensuales, que
le permitirían hacer los tres pasos fundamentales que están planteados. El primero es estabilizar la moneda, o sea, en los próximos meses que reciba un dinero suficiente. El segundo, reducción de la inflación, producto de lo primero. Y lo tercero es colocar el cambio libre. Aunque con el sector petrolero liderando el crecimiento con 13,41%, seguido por el no petrolero con 5,30%, impulsado por construcción, minería, servicios y comercio. El indicador de riesgo país de Venezuela se ubicó en febrero en 8.116 puntos, con un descenso de 890 frente a enero, pero 7.451 puntos sobre el índice de Argentina, que ocupó el segundo lugar, lo que demuestra que estos indicadores miden estabilidad financiera y actividad económica, pero no necesariamente bienestar social. Así es que es en el segundo semestre donde vamos a ver un crecimiento económico importante, donde las remesas podrán seguir entrando, pero no serán parte fundamental como ahora del venezolano. Y el empleo informal pasará en una gran creación de empleo con la iniciativa privada, la terminación de las grandes obras por grandes empresas del exterior. Venezuela estará en capacidad de este proceso, que como la columna vertebral va a ser el petróleo y las condiciones de vida en las ciudades va a mejorar por donde se establezcan las empresas petroleras o colaterales, los inversionistas, en una combinación donde no olvidemos que el socio mayoritario de Venezuela en estos momentos es Estados Unidos, y es el que pone las condiciones. En Venezuela, las remesas se convirtieron en un soporte clave para muchas familias, especialmente adultos mayores, con el país atravesando una transición demográfica marcada por menor tasa de fecundidad y mayor expectativa de vida, según el estudio de Convite. Cuando más personas en la tercera edad regresan al trabajo por necesidad, la pregunta ya no es cuánto crece la economía, sino quiénes realmente se benefician de ese crecimiento. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Estados Unidos espera tener un control total del espacio aéreo de Irán en las próximas horas, afirmó este miércoles el gobierno de Donald Trump en el quinto día de operaciones conjuntas con Israel contra la República Islámica. Escuchemos. Estados Unidos espera tener el control total del espacio aéreo de Irán en las próximas horas, afirmó el miércoles el gobierno de Donald Trump en el quinto día de operaciones israelo-estadounidenses contra la República Islámica. Antes, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, ya había dicho que Estados Unidos e Israel tendrán un control total de los cielos iraníes, sin especificar cuándo. Una vez más, la victoria la determinará el comandante en jefe una vez que se cumplan plenamente las metas y los objetivos que hemos establecido repetidamente. En las próximas horas lograremos ese dominio sobre los cielos, lo que significa que el ejército de Estados Unidos lanzará una lluvia de misiles y armas sobre Irán para alcanzar estos objetivos específicos que el Departamento de Guerra ha identificado como cruciales para eliminar. La portavoz de la Casa Blanca informó además que Trump está considerando que Estados Unidos tenga un rol en Irán tras un eventual fin de la guerra en Oriente Medio. Creo que es algo que el presidente está considerando y discutiendo activamente con sus asesores y su equipo de seguridad nacional, pero insisto, ahora mismo el enfoque minuto a minuto, hora a hora, día a día, está en asegurar el éxito rápido y efectivo de la Operación Furia Épica. En tanto, el Departamento de Estado ordenó la salida del personal no esencial de sus consulados en las ciudades pakistaníes de Karachi y Lahore por la situación de seguridad. En paralelo, Washington también concedió permisos a sus empleados y sus familias para abandonar las misiones en Arabia Saudita, Chipre y Omán, en respuesta a las represalias de Irán por los ataques israelo-estadounidenses que desataron una guerra en Medio Oriente. Por su parte, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, afirmó que unas 100.000 personas huyeron de Teherán en los 2 primeros días de guerra. Recuerden que la verdad es el primer paso para el cambio y en Impacto Venezuela seguimos comprometidos con llevarles los hechos tal como son. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, visitar www.impactovenezuela.com y por supuesto seguirnos en las redes sociales a través de @ImpactoVE. Que tengan un excelente día, nos vemos mañana.